If you want to get to President Trump, you're going to have to go through me, and you're going to have to go through 75 million Americans just like me. Most of us are card-carrying members of the NRA. Acaban ustedes de escuchar un mensaje bastante violento de una dirigente republicana tras la imputación de Donald Trump por haberse llevado cajas de documentos secretos de la Casa Blanca. Hablaremos de esto, más el tema de la estrategia futbolística de Arabia Saudita, y en nuestra sección Es bueno saber, preguntaremos quién fue Alan Turing. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos del Mundo, este lunes 12 de junio. Y empezamos, como siempre, agradeciendo a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica TG Láser Oftálmica. TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Y como les decía, este mensaje en lo que concretamente esta señora que se llama Kari Lake, ex candidata a la gobernación de Colorado el año pasado, y por cierto, aparentemente no admitió su derrota, pues en esta convención republicana en Georgia, dijo concretamente que tenía un mensaje para Merrick Garland, que es el secretario de Justicia del gobierno norteamericano, para Jack Smith, que es el fiscal que lo ha imputado, y por supuesto también al presidente Joe Biden. Y además añade a los periodistas que ella llama los fake news. Dijo concretamente que si ellos se querían meter con el presidente Donald Trump, a raíz de esa imputación, tendrán que vérselas con ella y con 75 millones de norteamericanos, muchos de los cuales, agrega, tienen el carnet de la NRA, la Asociación del Rifle Nacional, es decir, de los productores y fabricantes de armas de Estados Unidos. Vaya mensaje. Y además añade, no es una amenaza, es solamente un comunicado de servicio público. Bueno, este tipo de dialéctica, de discurso, se está extendiendo entre varios partidarios de Trump, que están hablando en realidad pues, de una especie de acto de guerra. La imputación contra su admirado líder es un acto de guerra, que va a llamar seguramente actos de respuesta y de venganza. Incluso hay un parlamentario norteamericano que ha dicho claramente ojo por ojo, y eso obviamente está preocupando a muchos analistas, ¿no? por el efecto que esto puede tener en este clima, no solamente de polarización, sino de violencia. Recordemos lo que ya pasó, por cierto, con la toma del Capitolio, que fue precedido de un mensaje bastante claro de Donald Trump, ¿no? Que prácticamente llamó pues, a la gente a tomar el Capitolio, y después también otros episodios que han estado pasando tras, por ejemplo, cuando se allanó la casa de Donald Trump en Florida y se encontraron estas cajas. También a partir de ahí hubo amenazas, ¿no? Contra el FBI incluso. Incluso una persona intentó entrar a un local del FBI armado y al final hubo un tiroteo en que esa persona murió. El propio Donald Trump ha posteado en sus redes sociales una construcción de un video donde se le ve a él con el palo de golf dando una pelotita, después en una animación donde la pelotita le cae en la cabeza a Joe Biden, y lo siguiente es una imagen donde se ve a Joe Biden en el suelo, que fue algo que pasó en un acto oficial en el que Joe Biden tropezó y terminó efectivamente en el suelo. Entonces estamos hablando de mensajes bastante violentos. También se posteó un artículo donde aparece Donald Trump con un bate de béisbol y al costadito nomás está el fiscal. Ustedes recordarán el caso de Nueva York por el tema de impuestos, que también lo imputó y que eso motivó una condena contra Donald Trump. Es decir, son mensajes subliminales o casi directos con amenazas. Y claro, eso es algo que está envenenando el clima político en Estados Unidos. El propio Donald Trump ha dicho que es una casa de brujas, la peor casa de brujas de toda la historia. Es decir, está efectivamente alentando a sus partidarios de manera indirecta algún tipo de respuesta. Mañana martes va a ser precisamente la lectura de cargos contra Donald Trump. Y ahí vamos a ver qué sucede con sus partidarios, qué van a hacer finalmente. No olvidemos efectivamente que además en Estados Unidos portar armas es un derecho, ¿no? Casi no tiene límites, incluso armas que acá son consideradas armas de guerra, y la gente puede manifestar tranquilamente con armas de guerra, algo que acá en otro país está prohibido. No puedes pasearte con armas de guerra para manifestar, ¿no? Ni siquiera con armas en realidad, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, pero este tipo de discurso ya está, por supuesto, generando preocupación en un país que ya está suficientemente polarizado. Nos vamos ahora a Arabia Saudita, que tiene una estrategia para su economía de aquí al 2030. Quiere hacerla cada vez menos dependiente del petróleo
promocionando otro tipo de actividades, en particular el turismo, ¿no? Bueno, como parte de esa estrategia, le ha puesto la mira al fútbol, como saben, ¿no? El Newcastle, el equipo inglés, ha sido comprado por Arabia Saudita. Para ese tipo de proyectos tienen un fondo soberano que equivale más o menos a 600.000 millones de dólares. Ese es el fondo soberano acumulado por Arabia Saudita con el producto de la venta de petróleo. Para que tengan un punto de comparación, el PBI del Perú, o sea, todo lo que Perú produce en un año es 220.000 millones de dólares. Y Chile, 100.000 millones más. O sea, para que vean un poco, ¿no? El doble, más del doble del fondo, solamente el fondo soberano, ¿eh? No el PBI de Arabia Saudita, que está en 800.000, un poco más de millones de dólares. O sea, es enorme, claro, un fondo acumulado a lo largo de los años. Y con ese dinero están haciendo una serie de proyectos, entre los cuales el tema del fútbol. Y entre ellos, por ejemplo, Karim Benzema, ahorita nomás acaba de ser contratado, como ustedes saben, por 100 millones de dólares que le van a pagar por temporada. En el Real Madrid él ganaba 12 millones. Entre 12 millones y 100 millones, imaginan ustedes la cantidad de dinero. A Ronaldo le están pagando 200 millones de dólares. Y a Messi pretendían pagarle 400 millones. O sea, es decir, las sumas que maneja Arabia Saudita son brutales. Y de esa manera lo que quiere es promocionarse también como un destino de fútbol, pero no solamente el fútbol, también de golf. Han ahora llegado a un acuerdo con la Federación de Golf de Estados Unidos para también promover el golf con sumas exorbitantes, por supuesto la Fórmula 1, que también está en Arabia Saudita. Es un poco, de alguna manera, para el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que es el gobernante de facto de Arabia Saudita, que tiene más o menos 35 años ahora, y claro, está gobernando de facto porque su padre, ya está, que es el rey, está muy anciano, entonces él gobierna de facto. Como ustedes recordarán, es un personaje bastante polémico, en particular cuando hubo el asesinato del periodista Khashoggi. Ustedes recordarán que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, donde no solamente fue asesinado, sino también descuartizado. Desde el comienzo se acusó al príncipe heredero de haber dado las órdenes, porque la gente que cometió ese acto, los que habían dirigido ese acto eran gente de su entorno, y era difícil imaginar que no estuvieran tanto ni que no hubiera ordenado algo que gente de su entorno lo hiciera. Él, por supuesto, lo ha negado. Pero en todo caso, ese acto de alguna manera lo aisló. Incluso Biden, durante su campaña, dijo que iba a convertir a Arabia Saudita y al señor Bin Salman como una especie de paria. Después tuvo que tragarse sus palabras, evidentemente, porque después priman los intereses, pero así fue. Durante un tiempo, pues el señor Bin Salman estuvo un poco, digamos, aislado, si se quiere. En paralelo, él también fue tomando algunas medidas que podrían llamarse, digamos, medidas positivas, como fue, por ejemplo, permitir a las mujeres manejar y también que vayan al estadio, cosa que no podían hacer antes, y también permitir el cine, el teatro, cosa que no se podía hacer por motivos religiosos en Arabia Saudita. Y entonces él ¿no? Es un personaje ambivalente, ¿no? Un personaje que por un lado hace algunas reformas que son interesantes, pero por otro lado tiene esa parte absolutamente dictatorial. En Arabia Saudita se ejecutan y se meten presos a una serie de opositores, ¿no? Hace poco, en un día, fueron 80 personas que fueron ejecutadas, los decapitaron, ¿no? Simplemente por muchos de ellos eran básicamente opositores políticos. Es un país muy duro internamente, pero que al mismo tiempo está buscando modernizarse y atraer cada vez más inversionistas, cada vez más turistas, y en fin, convertir un país moderno. Y efectivamente, parece que se va a convertir en un país moderno hasta cierto punto, pero para nada en lo que se refiere a la democracia. En eso más bien se está cerrando, como por cierto también Emiratos Árabes Unidos, que también ha apostado por el fútbol, con el Manchester City, como saben, y Qatar, que es un poquito más liberal, que se ha apostado por el PSG de Francia, de París, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de Arabia Saudita. Y además, también en términos geopolíticos, está un poquito distanciado de Estados Unidos hasta cierto punto, que ahora están tratando de, ¿no? de amistarse de nuevo. No es que se hayan peleado totalmente, pero sí se han distanciado un poquito. Y también ampliando su gama de aliados, tiene a China, tiene una buena relación con Rusia, aunque ahorita está un poquito, digamos, discrepando sobre el tema del petróleo, también con Turquía, que también ha sido enemiga, en fin, varios países ahora se han acercado a Arabia Saudita porque lo ven como una especie de país cada vez más importante en el juego geopolítico de Medio Oriente. Muy bien, eso es lo que podemos decir respecto del príncipe y el fútbol, podríamos llamar esta sección. Y cerramos con nuestra sección Es bueno saber
y es bueno saber quién fue Alan Turing. Pues Alan Turing fue un matemático considerado un poco el precursor de la ciencia de la computación. Nació en 1912, pues falleció en 1954. Se hizo famoso, entre otras cosas, por haber descifrado el sistema de codificación nazi Enigma, que era un sistema de mensajería de los alemanes durante la guerra. Y al haber descifrado ese sistema de codificación, pues de alguna manera ayudó de manera muy importante en la victoria de los aliados, ¿no? Después él siguió desarrollando en su campo varios temas de computación, incluso de inteligencia artificial, y lamentablemente fue perseguido después por la justicia porque él era homosexual. En ese momento, en el Reino Unido, la homosexualidad era un delito, fue arrestado y terminó en la cárcel. Y poco después de salir, muere en 1954. En honor suyo, en el año 1966 se creó el premio Turing, que es un premio que viene a ser el equivalente del premio Nobel, que se da a las personas que están en el tema de la computación, ciencias de la computación. Él fue indultado por el crimen de haber sido homosexual, de actos homosexuales, recién en 2013 por la reina Isabel. Y en 2017 se dio una ley para, digamos, eliminar todas las condenas a personas que en el pasado habían sido condenadas por delito de homosexualidad. Así que bueno, es un personaje muy interesante. Por cierto, hay una película que les recomiendo que se llama El Código de Enigma, de 2014, que narra precisamente el rol del señor Turing en el descifrado del código Enigma. Bien, cerramos con un evento que es la Fiesta de la Música, organizado por la Embajada de Francia, una fiesta tradicional que de hace ya varios años, los años 80, que se va a desarrollar en nuestro país del 16 de junio al 22 de junio también, con una serie de espectáculos y un concierto en particular, el concierto central, que será el sábado 17. Así que están todos invitados a acudir a los diferentes locales donde se van a realizar actividades relacionadas con la Fiesta de la Música. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Nos reencontramos mañana. Cuídense. Chao, chao.